Hace unos cuantos años atrás, por más de 10 años atrás, recuerdo un hermano en Cristo que me contó de otro hermano que se había comprado una vivienda, que es cosa pues, fantástica, ¿no? Que uno pueda hacer esto. Y lo que pasa en esta situación es que el hermano que había comprado esa vivienda, pues no sabía mucho de casas, le faltaba discernimiento y acabó pagando pero un montón más de lo que debía pagar. Un montón. Y no es un cuento, es una historia, una anécdota pues verídica. Y el asunto es que el hermano en cuestión que compró, pues se le había dicho, mira, que te podemos ayudar y tal, pero él, como le entró la prisa, o a lo mejor pues el vendedor le puso un poco de presión y fue en el momento, pues, pero lo pagó muchos años después, durante muchos años, ¿no? Luego, en otra ocasión, surgió un problema entre miembros de una iglesia y resultó en pleitos, en pelea entre miembros de la iglesia. Y al centro de la pelea había un problema en particular, era el yo. No yo, sino el yo. Había otro problema que era a mí y otro problema que era ella. O sea, la pelea tenía la pinta siguiente. Pero es que a mí no me dice, o es que yo no puedo, y que ella es, y resultó en esta pelea que el apóstol Pablo pues tuvo hasta que llamar a esas dos mujeres por nombre, Evodia y Síntique, ¿no? Y decirles, mira, así no es que se hace. Y ellos, bueno, o ellas, conocían del Evangelio, ¿no? Pero pues les faltó discernimiento y no tuvieron humildad y discernimiento en esta situación. Y entonces Pablo tiene una petición de amor que trata con esas dos ilustraciones que acabo de dar. Una petición de amor que se aplica a diferentes situaciones, tales las mencionadas. Y la idea que él nos comunica es la siguiente idea: que nuestro amor debe abundar en conocimiento y discernimiento para aprobar lo mejor. Estamos en el libro de Filipenses, ¿no? Hemos empezado un estudio, estamos continuando el estudio de Filipenses, y os recuerdo que en esta situación Pablo está encarcelado en Roma. Le llega a Pablo una delegación de Filipos, hermanos en Cristo, de una iglesia que él había previamente iniciada, y entonces vienen para ayudarlo, animarlo, y entonces él devuelve con el hermano, habría sido Epafrodito, pues la carta a los filipenses, devolviendo esto para la iglesia. Pablo les da gracias por su ayuda. La carta tiene un tono de gozo, también trata con falsas enseñanzas, y al corazón de la carta lo que vemos sobre todo es un mensaje de unidad por la causa del Evangelio. Vimos la semana pasada la primera parte de la oración iniciando la carta, que es una acción de gracias. Y ahora estamos viendo la segunda parte de la oración de Pablo, que es una petición que él tiene para los filipenses. Y la petición pues es la siguiente, ¿no? Que el amor de ellos, o el amor nuestro también, que abunde en conocimiento y discernimiento. Y en particular dijo pues que abunde más y más el amor de ellos. Y luego esta petición como que encadena con propósitos. Para esto, para esto, para esto, y así es que va el pasaje. Entonces, lo primero es la petición propia, pero antes vamos a leer el pasaje, Filipenses 1, 9 al 11. Vais a venir conmigo en vuestras Biblias, en Filipenses 1, 9
al 11, que es el pasaje de esta mañana, pasaje principal. Dice así la palabra de Dios: y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, más y más aquí presupone que ellos estaban amando, ¿no? Que abunde más y más, había ya un amor en ellos. Y la oración de Pablo es que eso siga continuando, que uno crezca más y más en amor. Entonces no hay como una cantidad específica, sino más bien lo que tiene que estar ocurriendo es que a causa del amor de Dios en nosotros, que Él nos amó, pues que nosotros tengamos un amor que aumente, un amor que refleje el amor bíblico, el amor de Dios. Y esto tiene que ser pues a lo largo de la vida, que uno va creciendo, haciéndose más y más semejante a la imagen de Cristo, y entonces hay que haber más y más amor. Y yo, bueno, doy gracias a Dios que veo en miembros de la iglesia un amor. Y oro, pues que haya más amor, ¿no?, entre nosotros, que podamos reflejar un amor del uno hacia el otro en Cristo. El amor bíblico es el amor que tiene que definir, que tiene que regir pues el concepto del amor nuestro, ¿no? Dios es amor, y de ahí, viendo el amor de Dios, tenemos que definir nuestro concepto del amor. Y suele pasar, y ya lo he dicho, y entonces lo repito, porque estamos hablando de amor aquí, suele pasar que uno tiene un concepto del amor pues distorsionado. El amor muchas veces puede ser definido por uno de una manera semejante a lo siguiente. Pues un sentir cálido, o que sí, yo te amo, pero eso lo que significa es que me convienes. Ya cuando no me convienes, ya cuando no me caes bien, pues es un mero sentimiento egoísta, ¿no? Pues ya no te amo. Pero el amor bíblico es diferente. El amor de Dios hacia nosotros es muy diferente. Es que Él mandó a Cristo, o sea, es una entrega sacrificial. Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, aun si éramos pecadores, pues desgraciados y rebeldes. Es amar, aun si pues no se nos da algo agradable en retorno. Eso es el amor bíblico, un amor sacrificial. No enfocado en lo que me conviene a mí, enfocado sino más bien en el bien de otro. Y lo vemos también aquí en Filipenses 2 al 3, o 2, sí. Teniendo el mismo amor, en el 2:2, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea que el amor del cual Pablo habla, que quiere que nosotros, en el cual quiere que nosotros abundemos, tiene un ojo hacia el prójimo, pensando pues en el otro, en el seno de la iglesia y bueno, más allá de la iglesia también. Y ese concepto del amor bíblico vemos que abarca más de lo que uno pensaría, o por lo menos eso digo yo. Cuando pienso en amor, no pienso necesariamente en lo que Pablo va a describir, en lo que él está describiendo. Él dice que aumentemos en amor, en discernimiento y conocimiento. ¿Qué tiene que ver el amor con conocimiento? O sea, no es como la primera palabra que me vendría a la mente, digo. Pero claro,
tiene que involucrar un amor verídico o verdadero conocimiento. Por ejemplo, si alguien quiere mostrar que realmente ama a otra persona, pues va a hacer un esfuerzo para conocer esa persona, para pues pensar en esta persona, ¿no? Y el amor nuestro que abunda, que viene del amor de Dios en nosotros, que tiene que reflejar el amor bíblico, pues también involucra el conocimiento, pero más que esto, lo que vemos en los versículos de aquí es que el amor abarca conocimiento, y la Reina Valera dice ciencia, pero varias otras versiones ponen discernimiento, y creo que pues da un sentido para el lenguaje de hoy en día que es más, que conecta más con nosotros. Entonces, conocimiento, discernimiento, luego de aprobar o de tener un juicio, un buen juicio de las cosas, de lo que es puro, irreprensible, el fruto de justicia, la gloria y la alabanza de Dios. O sea que el amor abarca todo esto. Que crezca nuestro amor afecta pues toda la vida cristiana y todos estos elementos. Cuando pensamos en el amor, a lo mejor nos es más fácil amar a alguien que está lejos de nosotros. Alguien que vemos, no sé, una vez a la semana y que no está, una persona que no está muy metida en nuestra vida. Pues sí, porque no hay tanta cercanía, y realmente creo que es justo decir esto. Es más fácil amar a alguien que está lejos de nosotros y más difícil nos es amar a los muy cercanos. ¿Por qué? Porque ahí es que hay pues la realidad íntima de nuestro corazón, que somos pecadores y egoístas, y a lo mejor con una pareja pues uno va a tener, ¿no?, tensiones, o los hijos pues nos caen en los nervios, pero hay que extender un amor, un perdón, una misericordia en nuestras relaciones muy cercanas, dentro de la familia y dentro de la iglesia. Así es que tiene que ser el amor en nosotros. Ciencia y conocimiento. Bueno, primero el conocimiento aquí se refiere a un conocimiento de Dios y su palabra, de conocer la voluntad de Dios. Entonces el amor no es que aumenta como en sí, sin conectar, como si fuera solamente un sentimiento, sino que aumenta el amor en conocimiento. Es tangible esa petición en que Pablo quiere que aumente el amor y el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros estemos pues en la palabra de Dios. En Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, en el conocimiento pues de Dios. También en Colosenses hay lenguaje semejante en el 1:9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad. Pablo está orando con el fin de que conozcamos más a Dios para conocer más su voluntad. Para conocer a Dios y también para discernir. Las traducciones varían en cómo traducen esta palabra, ¿no? Tenemos ciencia aquí. Tienes el sentido de discernir o de tener buen juicio, sabiduría, perspicacia o inteligencia espiritual. Es que yo, llegando a una situación en base al conocimiento bíblico, pues pueda discernir, realmente saber de manera práctica
cómo sopesar una situación. Todas las situaciones de la vida. Aquí dice en toda ciencia, ¿no? O en todo conocimiento, perdón. Y las otras versiones tendrían conocimiento y todo discernimiento. Entonces, para que en todas las situaciones prácticas de la vida, a medida que voy aumentando en el conocimiento de Dios, pues pueda discernir, porque vienen cosas complicadas en la vida y nosotros podemos tomar decisiones muy tontas a veces, dar un paso y que es un paso que no refleja la voluntad de Dios. En esto de la voluntad de Dios, creo que, bueno, en la mayoría de lo que ocurre en la vida, a lo mejor los cristianos emplearán un concepto bíblico. Bueno, ¿cómo debería tratar a tal persona? Y claro, con eso dentro del cuadro de la lucha espiritual, ¿no? Que no es perfecto. Pues debería amarlo, no debería mentirle y vemos mandamientos bíblicos, pero luego llegan a situaciones grandes que tienen más consecuencia. Es como que se cambia el mecanismo de operación y uno está como buscando de alguna manera a ver si Dios me va a mover o soplar algo para una decisión que yo tengo. Cuando el principio que vemos aquí es que yo tengo que aumentar en conocimiento en la palabra de Dios para discernir en base a la palabra de Dios que obra en mí. Y claro, el Espíritu Santo obra en nuestra conciencia, ¿no? Dice en San Juan 16:13 que el Espíritu nos guía en toda la verdad, y en San Juan 17:17 nos dice que tu palabra es verdad. El Espíritu Santo entonces nos guía, ¿no?, en la palabra de Dios. Y a medida que yo estoy tomando decisiones en base a la palabra de Dios o no en base a la palabra de Dios, pues tiene que haber en mi conciencia, en mi corazón, algo que me está trabajando. Y esto es el Espíritu Santo que obra en base a si yo estoy haciendo conforme o no conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero luego del otro lado, no es como si eso fuese independiente, ¿no?, de la palabra de Dios, es directamente conectado. El Espíritu obra mediante la palabra de Dios. Del otro lado, yo tengo que tener cuidado para no independizarlo o separarlo, porque mi corazón es engañoso, puedo apagar el Espíritu, entristecer el Espíritu. Lo que es concreto, tangible, es la palabra de Dios, y es así que el Espíritu Santo obra. Entonces, si quiero, no sé, tengo una decisión que es más grande como comprar un coche, pues no voy a decir, a ver, señor, ¿el rojo o el azul? Pues da igual, eso no es lo que importa. ¿Con qué principios bíblicos podría llevarme para tomar una decisión en cuanto a eso? Pues Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Bueno, pues a lo mejor voy a ver un mecánico que me diga si el coche es bueno o no es bueno. Sé que está intentando vendérmelo, me está contando pues mentiras y me va a engañar. Eso es conocimiento, discernimiento bíblico para la situación. Porque fácilmente a lo mejor yo tengo deseo de coche y tengo deseo de esto que me ha como cogido el ojo, y yo quiero entonces un coche deportivo. Otro principio bíblico habla en Proverbios 22:27, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Pues no voy a comprar un coche que no tengo dinero para comprar. Me voy a meter en una situación endeudada hasta aquí y no me va a resultar muy bien. O bueno, si no tengo carnet de conducir, pues Romanos 13 me dice, ¿no?, hay que estar concorde a la ley y tal. Entonces discierno las situaciones difíciles con principios bíblicos. Igual para una casa,
¿Dónde está ubicada? ¿Está en condiciones tal? Voy a pues tomar precauciones para no tirarme en la emoción y luego pues pagarlo durante muchos años. Es lo adecuado para mi familia, tomando en cuenta pues la iglesia también, las esferas, distintas esferas de la vida, cómo esto me va a permitir servir al Señor, como pues esta casa, esta ubicación, las finanzas, se toman en cuenta distintas consideraciones. O bueno, ¿debería casarme? ¿Con qué persona? Pues no voy a ciegas esperando que de cierta manera Dios me toque y a ver si... Uy, ay, esa era una abuela. No era un joven buscando casarse, ¿no? No es así que el Señor obra. ¿Cómo es que el Señor, mediante conocimiento de Él, va a obrar para decirme, es esta persona? Bueno, el día en el cual uno se casa, pues es esta persona. Pero de igual manera que antes tengo que considerar principios bíblicos, también luego después en el matrimonio, los mismos principios bíblicos. Y para saber si es esta persona, pues no estoy esperando que el Señor me sople en el oído algo, sino más bien un joven buscando una pareja, discerniendo lo que es el discernimiento bíblico. ¿Qué va a hacer? Uno va a los pasajes principales acerca de pues, un matrimonio y los ve. Efesios 5, por ejemplo, si yo como joven considero casarme, estoy dispuesto a amar a esta mujer como Cristo amó a la iglesia, que claro, nunca lo voy a poder cumplir perfectamente, pero estoy dispuesto a amar, estoy dispuesto a liderar como me toca liderar, espiritualmente, también proveer físicamente, ¿sí o no? Si no, pues yo dejo esto, porque esto es lo que me toca bíblicamente. Y entonces, una joven, ¿qué hace? Pues estoy dispuesta a seguir su liderazgo, a ser ayuda idónea, someterme. ¿Estoy dispuesta a hacer esto? No, pues no considero esta persona. Entonces, estos son decisiones bíblicas. Y claro, en el día en el cual uno dice que sí, pues ya entonces eso se vuelve, esa era la persona, pero en base a un pacto matrimonial, no en base a ver si, cómo Dios me va a tocar para una decisión así. Y luego, bueno, uno podría considerar, ¿no? ¿Debería evangelizar a mi vecino? Pues claro que sí, somos luces. Entonces no tengo que preguntar a Dios a ver si debo hacer esto, ya me lo dijo. Lo que puedo preguntarle a Dios en oración es que me abra puertas para poder, ¿no?, evangelizar a tal y tal persona. Entonces, nuestra fe tiene revelación que nos da claridad acerca de todo y uno pide consejos. Muchas veces, por ejemplo, en una relación, considerando casarse a él, una persona le agarra el ojo, ¿no? Y por eso es bueno. Yo cuando consideré casarme con él, mira, eso es parte de lo que hay. Pero si esto está encima y no considera todo lo demás que hay en la Biblia, uno se va a acabar con muchos problemas. Porque lo que pasa a veces es que hay esta atracción, pero no se busca consejos. Y luego hay personas espirituales, cristianos con tiempo en la fe, que llevan tiempo en matrimonio y ven cosas y dicen, hay esto y esto, pero esa persona no está pidiendo consejos, no está considerándolo pues, desde un punto de vista bíblico. Y no, entonces acaba con problemas. Y claro, eso es en general y en particular. Yo creo que Pablo lo da al principio aquí en general, pero en particular en la carta está tratando de discernir situaciones para la unidad de la iglesia, ¿no? A
habla de la unidad de la iglesia. Entonces yo voy a dejar que Dios y su palabra obre en mi corazón de manera muy práctica, de manera tangible, para que yo sea unido con los hermanos, para que yo esté unido con los hermanos. O voy a dejar que mi orgullo o mi vergüenza, otros deseos, otros conocimientos en base a mí y el amor propio ganen en mi vida y en el seno de la iglesia. Entonces, esa es la petición propia y vemos pues varias declaraciones de propósito. La primera es esta: para probar lo mejor y ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, ¿para qué es la oración de conocer y discernir? Bueno, de crecer en amor y conocimiento y discernimiento, para probar lo mejor y ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando Pablo habla de lo que es lo mejor aquí, no está hablando de lo mejor y luego, bueno, eso también era buena opción. Entonces, lo mejor o buena opción no está hablando de las cosas mejores versus las cosas que no son las mejores. O sea, hay una distinción aquí que se hace. Él está queriendo distinguir lo que es vital, esencial, comparado con lo que no es vital o no es esencial. ¿Vale? Primera de Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, cuando habla de prueba, es una examinación, que tenga discernimiento, conocimiento para examinar bien las situaciones concretas de la vida. En Lucas 14:19 hay la misma palabra y dice: otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Antes de yo comprar algo, voy a probarlo. O no sé, en un examen de conducir, que pienso en esto porque tengo que hacer el examen para conducir aquí, y pues me van a probar, a ver si soy de lo mejor, si apruebo o si no apruebo. Es más en este sentido que Pablo está utilizando la palabra para probar lo mejor. Entonces uno examina para entonces tomar acción en base a un conocimiento y discernimiento bíblico. Y vemos esto muy concretamente en la vida de Pablo, en particular en 2 lugares en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 8. Pablo habla de lo mejor, habla de lo que es excelente, y se compara esta excelencia con ¿qué? Con lo que es pérdida, con lo que es basura, ¿no? Dice: y ciertamente aún estimo talas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, tiene este sentido lo de aprobar lo mejor. O en el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento, lo que es mejor. Esta vida antigua la dejo atrás y voy hacia adelante, hacia lo mejor. Entonces, habla de ese discernimiento para las cosas mejores, para lo que es la vida espiritual en Cristo Jesús, las decisiones diarias, prácticas de nuestra vida que reflejen pues la verdad de Dios revelada. Y lo diario es muy importante, pero tiene un ojo pues hacia el día de Cristo Jesús, cuando Él volverá a buscarnos. Entonces, aquí la declaración de propósito dice luego, a fin de que en el versículo 9, ¿no? De Filipenses 1:9, versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, sinceros o puros es la palabra utilizada aquí.
y se refiere a no estar con motivos mezclados, que mis motivos sean limpios, que no sean mezclados con, no sé, engaño o egoísmo o otras cosas, y que entonces yo a medida que tomo esas decisiones, aprobando lo mejor, que no sea que haya pues metido otros motivos ulteriores en mis decisiones. Irreprensibles, en 1 Corintios 10:32 usan la misma palabra, y aquí dice, no seáis tropiezo. Entonces, tiene que ver con, lo primero, puro es positivo, y luego irreprensibles es negativo, no ser piedra de tropiezo para con los demás hermanos en Cristo Jesús. Y nosotros, claro, ahora estamos en la lucha, pero cuando Cristo vuelva, ya seremos puros completamente, irreprensibles completamente. Cuando ya dejemos pues este cuerpo de muerte, ese cuerpo pecaminoso. Así que ánimo para nosotros, que luchamos mucho, que un día ya no habrá esta lucha. Pero aquí vemos que al Señor no le importa solamente que lleguemos al fin, le importa que lleguemos pues agradándole, lleguemos muy pendientes del propósito por el cual Él nos salvó en su gracia. Luego vemos una continuación de propósito, pero da también la base de la petición. O sea, la base en la cual es posible que nosotros podemos pues estar andando en el Señor. Así que la continuación de propósito, llenos de frutos de justicia, y luego la base pues es mediante Cristo, ¿no? Entonces eso nos quita de todo orgullo de lo que hayamos podido hacer. La justicia pues no es nuestra. Pablo propone bien claramente en el capítulo 3, versículo 9, donde dice, a fin de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces nos toca pues estar llevando fruto. El fruto es evidencia de un arrepentimiento genuino, fruto de justicia. Cristo nos dio su justicia, no tenemos ninguna justicia por nuestra propia cuenta, y en base a la justicia que tenemos en Él, la vida que tenemos en Él, si hemos creído en Él, pues llevamos fruto de justicia o pues fruto del Espíritu. Y es evidencia de una fe genuina en Cristo Jesús. Y Pablo lo enfatiza muy claramente aquí, que antes él era fariseo. Él contaba en sus obras para salvarle. Y luego el Señor le abrió los ojos y se dio cuenta que no podía. Dice en el capítulo 3 que era pues el fariseo por excelencia, porque al final eso es basura, no le da para nada. Él no puede llegar a Dios mediante sus propias obras. Y si estás aquí y no te has confiado en Cristo Jesús, no has creído en Cristo Jesús, pues no puedes llegar a Dios. No puedes por tu propia cuenta. Necesitas creer en Jesús, que la Biblia nos dice que murió por nuestros pecados, el único justo. Él es el único justo. Y entonces necesitamos la justicia de Él. La Biblia nos dice que si creemos que Él murió, pagó nuestros pecados, que su justicia nos es dada y que entonces somos hijos de Dios aceptados, perdonados, en vez de tener que pagar la consecuencia de nuestro pecado, que es la condenación, que es el infierno, que es lo que merecemos por nuestro pecado ante Dios. Así que si no te has convertido, pues la palabra te llama a convertirte, a creer en Cristo Jesús. El propósito y la base, ¿no? Entonces,
las decisiones que estás tomando a diario reflejan un discernimiento bíblico o son tomadas pues en base a lo que uno quiere, en base a tus propios deseos. Aquí lo que Pablo nos está diciendo es, quiere que el amor aumente, ¿no? Y el conocimiento de Dios de tal manera que podamos discernir y aprobar lo mejor, que las decisiones nuestras pues reflejen el consejo de Dios de manera muy práctica. En pues, decisiones generales, digamos que, no sé, la compra de un coche o algo así, aunque eso de un coche, pues el coche se va a podrir, pero con más importancia el trato de personas, cómo interactuamos con los demás, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Deseas algo mucho? ¿Has evaluado lo que la Escritura dice en cuanto a esta cosa? ¿O estás a punto de como tomar un salto en base a pues, otros deseos o otras emociones que tienes? De esto está hablando el pasaje, ¿no? Que dejemos la verdad de Dios, discernir, que consultemos la verdad, que tomemos consejos para ser sabios, porque vienen situaciones pues, a veces complicadas y si no somos sabios pues nos va a costar mucho. Y a veces, pues, en el ámbito pues, de las cosas que perecen, pero luego a veces pues, va a afectar otras personas, va a afectar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, va a afectar nuestro testimonio por el nombre de Cristo. Entonces, tenemos que estar pendientes. Y al final de cuentas, o estamos conformándonos a lo que Dios dice y a su conocimiento, discerniendo, o intentamos como manipular y conformar lo que Dios dice a nosotros. Y así no puede ser. ¿Y cuáles son tus peticiones de oración? Porque aquí estamos hablando de una oración, ¿no? Pablo está pidiendo esta oración para la gente de Filipos. Y hay que estar orando para todo por lo cual es bíblico orar. La salud, hermanos que no conocen a Cristo, pero tienen que involucrar nuestras oraciones pues, de manera tangible, oraciones para un crecimiento espiritual tal como para los hermanos, que Dios crezca nuestra iglesia, que nos haga crecer en amor, en conocimiento de Él, para poder ser gente que sepa discernir y aprobar lo que es lo mejor. Y Pablo da una última motivación, que es la motivación fundamental de la oración, o el propósito fundamental de su oración. Para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Y me preocupa que esta expresión que es tan profunda e integral a la vida cristiana, que sea como regular en nuestra vida. Sí, para la gloria de Dios. Pero estamos realmente, y tiene que ser así, pero tenemos que recordarnos de la palabra de Dios, ¿no? De tal manera que la gloria de Dios, o sea, no se nos olvide, que somos olvidadizos, que no se nos olvide y que sea muy práctico y tangible la manera que la gloria de Dios pues, se refleje en nuestro diario vivir. Dios es glorioso, Él creó todo. El aire que respiro, aunque si yo no me doy cuenta, no respira porque respira. Pero Él creó el aire y me creó a mí, creó los materiales con los cuales construimos esto, nos dio la inteligencia que damos pues, al ser humano para que creara pues, tecnología, sustenta todas las cosas.
Y además, pues es Salvador nuestro, es digno de nuestra gloria, de nosotros glorificarle, alabarle con pensamientos, palabras y acciones. Y Pablo lo pide de tal manera que el glorificar y alabar a Dios pues será tangiblemente en activamente conocer a Dios, invertir tiempo en estudiar a nuestro Dios, evaluar lo que hacemos, ya sea gran decisión de vida, pues las grandes decisiones de vida muchas veces se toman más bien en lo acumulado, los hábitos que tenemos el uno para con el otro. Entonces, este es el fundamento aquí, la gloria de Dios, y que se vea, pues, la gloria de Dios como motivo básico y fundamental en las pequeñas decisiones que yo tomo en lo diario, que sean hechas con un ojo hacia el día de Cristo, para ser sinceros e irreprensibles, llenos de fruto de justicia, y a sabiendas de que al final, pues, claro, nosotros nos toca, cristianos, estar ocupados en nuestra salvación, pero no es nada de un esfuerzo para mantenerse ahí, es toda la gracia de Dios, es por su justicia que estamos ahí. Y no puede haber un sentimiento de a ver como si voy a llegar a mantenerme, no puedo iniciar la salvación por mis obras, continuarla tampoco, ni acabarla, es todo la gracia de Dios, es mediante Jesucristo, como nos dice aquí. Y entonces, pues a causa de esto, estamos intentando pues amar más, conocer más, discernir más, aprobar lo mejor, a causa de lo que Dios ha hecho. Y que eso afecte tangiblemente cada decisión mía en la familia, trabajo, amigos, etc. Entonces, hago de nuevo la pregunta, ¿cómo se refleja en tu vida, en la mía, ese discernimiento bíblico, ese conocimiento bíblico, ese amor bíblico? ¿Estoy yo con una mano abierta ante Dios? Sí, Señor, quiero agradarte, quiero estar enfocado en tus verdades, en lo que es lo mejor. Estoy con las manos cerradas, o sea, estoy esquivando o en rebelión, o estoy queriendo claridad de Dios y con sinceridad dejando que Él obre y guíe toda mi vida. Y entonces reitero, ¿no?, que la idea principal aquí es que nuestro amor tiene que abundar en conocimiento y discernimiento para probar lo mejor. Y eso es porque Cristo volverá. Queremos ser irreprensibles y puros. Queremos agradar a nuestro Dios, vivir para la honra y gloria de nuestro Dios, porque Dios es digno, Dios es glorioso. Y entonces, con deseo de glorificar a nuestro Dios, pues que estemos tomando decisiones, discerniendo lo que le honra a Él. Que el Señor pues, use esta palabra para con nosotros en esta semana, pues más allá que esta semana, porque eso inicia con hábitos, ¿no? No tomar una decisión y luego otra, y formando los hábitos conforme a la palabra